Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, entre el 1 y el 19 de junio de este año, el número de pasajeros en vuelos nacionales se incrementó en un 61% comparado con el mismo periodo del mes de mayo. Iniciamos SIC TV. Bienvenidos. ¿Están preparadas las aerolíneas para afrontar ese incremento durante la temporada vacacional de mitad de año? ¿Qué herramientas tienen los usuarios frente a posibles vulneraciones de sus derechos como consumidores? Saludamos al Superintendente de Transporte, Camilo Pavón. Superintendente, bienvenido a SIC TV. Bianca, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los funcionarios y colaboradores de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para los viajeros en esta temporada? En esta temporada tenemos una serie de recomendaciones que hemos trabajado de la mano la Superintendencia de Transporte y también la SIC respondiendo y atendiendo las preguntas frecuentes de los ciudadanos. Una de esas tiene que ver con el deber de informarse. Cada vez que ustedes van a comprar un tiquete, deben revisar las restricciones y las condiciones que les están informando. Deben revisar, por ejemplo, cuáles son las características y las dimensiones y el peso del equipaje que pueden llevar. Y si van a viajar con mascotas, deben contactar a la aerolínea para estar seguros de que con la raza, la talla y demás condiciones de la mascota que ustedes quieran llevar en su vuelo, pues en efecto lo pueden hacer y si tienen una tarifa adicional que deban pagar por llevar a la mascota. Cuando surge una inconformidad con el servicio aeronáutico, el usuario, ¿ante quién debe reclamar? Cuando un usuario de transporte aéreo siente que hay alguna vulneración a sus derechos, tiene por lo menos 3 mecanismos que los encuentran en un ABC que expedimos conjuntamente la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte hace un año. Esos 3 mecanismos son: lo primero, poner la queja o la denuncia en la Superintendencia de Transporte. En ese caso, la Superintendencia recibe la queja y adelanta una investigación para determinar si hay una violación o no de la Ley de Protección del Consumidor. Lo segundo, puede presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para ello debe primero reclamar ante la empresa y puede reclamar después de eso, si no es satisfactoria la respuesta, directamente ante la SIC en un proceso que sería de naturaleza jurisdiccional. Y el tercero puede acudir a otros mecanismos como lo son SIC Facilita o el Centro de Conciliación especializado en temas de transporte e infraestructura que tiene la Superintendencia de Transporte. Ya que estamos hablando de vacaciones, si usted piensa viajar en esta temporada, preste atención a las siguientes recomendaciones. ¿Alguna vez ha tenido algún problema cuando va a adquirir un paquete vacacional o cuando llega a un hotel y no es lo que esperaba? Sí, alguna vez me pasó con un error de nombre entre 2 hoteles. Creí que estaba comprando un hotel muy bueno y llegué a un hotel muy malo por ser una página mexicana que no conocía. Sí, muchas veces se ponen recomendaciones que cuando uno llega no son las que uno espera. No es claro el precio, sino hasta el final cuando hice el checkout, yo no me di cuenta y fue carísimo. Además de estos temas indispensables como el precio, la publicidad y los comentarios de otros viajeros en los portales turísticos, también tenga en cuenta otros importantes aspectos antes de invertir en sus vacaciones para que se evite molestias y pueda gozar con tranquilidad de sus derechos como turista. Si va a reservar desde un portal de comercio electrónico, verifique que sea un sitio seguro. Cerciórese también que tanto la página web del prestador de servicios turísticos como el lugar en el que se va a hospedar tengan el Registro Nacional de Turismo vigente. Una vez revisada esta información, seleccione el plan vacacional que se ajuste a sus condiciones y mire al detalle qué incluye y qué no incluye este plan. Es importante conocer todas las condiciones y términos que regulan la contratación de este servicio para que conozca de manera previa y al momento de la celebración todo aquello que estará incluido y que regulará la prestación de este servicio adquirido. Junto a estas recomendaciones, tenga en cuenta que la nueva Ley de Turismo atribuyó nuevas competencias a la Superintendencia, entre las que se incluyen la vigilancia al responsable de la plataforma digital de turismo y la ampliación de las sanciones en función de la protección del turista.
en la categoría de prestadores de servicios turísticos, se incluyó al operador de la plataforma tecnológica de servicios turísticos que se disfruten o se presten en Colombia, así como a los representantes legales de los prestadores de servicios turísticos que antes no eran objeto de vigilancia por parte de esta autoridad. De la misma manera, se introdujo una modificación respecto del régimen sancionatorio, el cual se equiparó a las multas establecidas en la Ley 1480. Finalmente, recuerde que si desea ejercer su derecho al retracto o solicitar reembolso, los operadores turísticos podrán responder a esas solicitudes con reembolsos en servicios que ellos mismos presten y no necesariamente en dinero, mientras dure la actual emergencia sanitaria y hasta por un año más. ¿Cuál es el balance del trabajo conjunto de las superintendencias de transporte y de industria y comercio en materia de transporte aéreo? Bueno, cuando comenzó la pandemia, desde Naciones Unidas salieron unos lineamientos para todos los gobiernos del mundo en donde pedían que se generaran unas protecciones y unas acciones en materia de protección de usuarios de transporte aéreo, y eso es lo que hemos podido materializar conjuntamente las dos superintendencias. El primero tiene que ver con informar a los usuarios a qué sí tienen derecho y a qué no. ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia cambiaron algunas reglas. Una de las que más hemos escuchado y más hemos conocido es el que tiene que ver con los vouchers o los bonos que se están entregando cuando hay lugar a algún reembolso en lugar de dineros. Entonces, con la Superintendencia de Industria lo que hemos producido son unos documentos de preguntas frecuentes que lo pueden descargar de nuestras dos páginas web y ahí pueden encontrar esa información de a qué sí tienen derecho y a qué no. Lo segundo, nos hemos articulado para capacitaciones y sensibilizaciones, entre otras como parte de la Ruta de Protección del Consumidor. La Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria están en ese mismo lugar, y cuando llegan personas preguntando y haciendo consultas sobre transporte aéreo, pues están las dos entidades en estas casas y en la Ruta de Protección del Consumidor atendiendo y orientando a los usuarios. Y por último, brindando garantías jurídicas cuando ya hay una vulneración. Superintendente, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchas gracias nuevamente, Bianca, y un muy cordial saludo para toda su audiencia, a todos los funcionarios y colaboradores de la SIC. ¿Ya hacen parte de nuestra conversación en redes? Súmense. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. La investigación en contra de la empresa Taxi Imperial por presunto abuso de posición dominante fue archivada. Les contamos los detalles. En diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio puso la lupa sobre José Eduardo Hernández Hernández y la compañía Taxi Imperial SAS tras una investigación que demostraría que la empresa dedicada a servicios de transporte público en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá habría establecido diferentes prácticas de abuso de posición de dominio relacionadas con ventas atadas de tabletas para uso de los taxistas y de vehículos taxi y la obstrucción de acceso a otros competidores en esos mercados en dos contratos de explotación comercial suscritos con la Sociedad Aeroportuaria OPAIN S.A. Frente a este panorama, los investigados presentaron ante la Superintendencia un esquema de garantías y reparación orientado a la protección de los consumidores y de la libre competencia económica. Que haya un compromiso al asumir la responsabilidad y el seguimiento de que no se incurrirá nuevamente en estas prácticas, pero que tengan efectos sustanciales o coyunturales. A manera de ejemplo, no es suficiente, por ejemplo, decir que se van a hacer cursos, seminarios, que se van a presentar pólizas de seguro a la entidad. Hay que buscar un esquema suficiente para cada caso que realmente permita cesar esa investigación. El esquema de garantías presentado por los investigados contempla informar, ajustar y eliminar requisitos adicionales asociados a la prestación del servicio de transporte de pasajeros en el Aeropuerto El Dorado, desarrollar y actualizar la página web de la compañía Taxi Imperial SAS, crear una nueva aplicación móvil a fin de incrementar la calidad del servicio, elaborar e implementar un manual de cumplimiento en materia de libre competencia. Las ventajas son muchas porque recordemos que al ser un proceso de naturaleza administrativa y no de índole penal, se puede permitir cesar la investigación, hacer un adecuado seguimiento y, por supuesto, además de evitar el daño reputacional, la imposición de sanciones hasta 100.000 salarios mínimos. Bajo esas condiciones, la Superintendencia aceptó el esquema de garantías y archivó el proceso a favor de los investigados. Contra la decisión procede el recurso de reposición.
Expertos nacionales y extranjeros analizarán temas de actualidad y relevancia en el 8º Congreso Internacional de Protección de Datos, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Red Iberoamericana de Protección de Datos. El superintendente de Industria y Comercio y actual presidente de la Red Iberoamericana de Datos Personales, Andrés Barreto, abrirá el 1 de julio la programación de este congreso virtual que contará con 15 invitados internacionales y 5 nacionales. En la jornada de la mañana, representantes de entidades como la OEA y la Comisión Europea dictarán 4 conferencias con temáticas de gran impacto mundial en materia de datos personales. Como son las transferencias internacionales y comercio electrónico, el tratamiento de datos para investigaciones científicas y el uso de las cláusulas contractuales para las transferencias internacionales e igualmente los nuevos principios de la OEA sobre tratamiento de datos. En la tarde se realizarán 2 paneles en los que participarán los representantes de sectores como la academia y la industria, además de las autoridades de protección de datos de Iberoamérica. El primero es sobre cláusulas contractuales, donde expertos nos van a compartir su experiencia con esa figura para las transferencias internacionales, y terminaremos con un panel sobre los sandbox en materia de tratamiento de datos personales, uno de los cuales en el mundo lidera, por ejemplo, Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio. Si usted quiere asistir de manera virtual al Congreso, inscríbase gratuitamente ingresando a la página www.sic.gov.co, haga clic en la opción Eventos y en el botón Registro sin costo. A propósito de datos personales, le preguntamos a los ciudadanos vía Instagram a través de @superintendencia_SIC si saben qué deben hacer cuando son víctimas de suplantación de identidad. El 17% respondió que sí. El 83% respondió que no. A continuación les contamos qué hacer cuando se presentan estas situaciones y cuándo acudir a SIC Facilita, la herramienta de la entidad a través de la cual se resuelven 8 de cada 10 casos de suplantación de identidad que llegan a la superintendencia. Entre enero y mayo de este año, 1.856 ciudadanos víctimas de suplantación de identidad han acudido a esta herramienta para la intermediación de la Superintendencia de Industria y Comercio en la solución de sus casos. Cuando una persona adquiere una línea celular o aquellos vendedores por catálogo que hacen créditos con empresas de ventas por catálogos y adelantan pues esas deudas y son suplantados y son reportados ante centrales de riesgo, es ahí donde puede intervenir la superintendencia. El de Natalia Gardiazabal, por ejemplo, hace parte del 69% de los casos de suplantación de identidad ante empresas de telecomunicaciones que llegan a esta entidad. A nombre de ella contrataron un servicio hogar vía telefónica sin mayores medidas de seguridad y luego de demostrar que no había sido ella, resolvió el conflicto acudiendo a la superintendencia. Y me molestó mucho que la compañía no se tome la molestia, además de verificar que yo soy la que está contratando el servicio. Porque, seamos honestos, en este momento uno pone la cédula en cualquier lado, más en tiempos de COVID. Uno tiene que dar los datos para poder entrar por temas de bioseguridad. Entonces, pues cualquier persona puede tener los datos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo es que no se toman el tiempo de comprobar si soy yo o no soy yo? Con el uso de los medios digitales, mucha de nuestra información queda en la red, por lo que es necesario atender estas recomendaciones de seguridad. Si extravía sus documentos, presente la denuncia ante la Policía Nacional por esa pérdida de documentos y solicite a las centrales de riesgo, a Cifin y Datacrédito, que le dejen una alerta en su historia crediticia. Es importante que nosotros cuando vayamos a publicar nuestras fotografías, nuestros nombres, nuestros números de teléfono, nuestras direcciones, lo hagamos en portales conocidos, los entreguemos a empresas con nuestro total consentimiento, porque estamos realizando un contrato, porque necesitamos en realidad ese servicio. Si es víctima de suplantación de identidad, interponga la denuncia mediante la aplicación A Denunciar o desde los sitios web de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Y si fue reportado negativamente ante centrales de riesgo por este mismo delito, en la plataforma SIC Facilita que se encuentra en www.sic.gov.co puede buscar soluciones ágiles y oportunas. Estrategias para la protección de datos personales y la administración de productos con sellos de denominación de origen fueron algunos de los temas analizados por la Superintendencia en distintos escenarios internacionales. Durante
Durante la instalación del Congreso Internacional, liderado por el Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, se refirió a los avances en protección de información personal que se han gestado desde la Red Iberoamericana de Protección de Datos, organismo presidido por Colombia. 1. La declaración de la Red Iberoamericana de Protección de Datos contra la Violencia Digital, especialmente en contra de mujeres y niños. Otro, que tiene que ver con las orientaciones de COVID y protección de datos. Uno siguiente, que tiene que ver con las recomendaciones para el tratamiento de datos personales mediante servicios de comunicación en la nube. Y otro, que tiene que ver con el acuerdo del Comité Ejecutivo para la creación del Grupo de Trabajo en la Red para las relaciones de la industria de Internet. Necesitamos la cooperación para combatir y mitigar las amenazas de fraude y de ciberseguridad. Sobre el particular, consideramos que en consonancia con el Fondo Monetario Internacional y la revista The Economist, es necesaria la unión de fuerzas para proteger la industria de una manera sincrónica. En otro escenario, liderado por la Organización Mundial del Comercio, la superintendencia resaltó que la implementación de buenas prácticas para el control de reglamentos técnicos de productos garantiza transacciones comerciales justas en los mercados. En Colombia, con la expedición del decreto 2015, pues hay todo un giro hacia esa mejora regulatoria y es ahí donde empiezan a surgir múltiples asuntos que deben ser tratados por las diferentes autoridades. Simultáneamente, la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual desarrolló el seminario web de sostenibilidad de productos. Allí, voceros de la entidad se refirieron a la adecuada administración de productos colombianos con sello de denominación de origen. Implica que las entidades delegadas deben acreditar 3 cosas fundamentales, que tienen primero una capacidad para otorgar esas autorizaciones, pero asimismo se debe demostrar o debe tener la capacidad, los medios para informar sobre quiénes son los autorizados, ¿para qué? Para que los consumidores conozcan quiénes son los autorizados y que contarán con los mecanismos para controlar la calidad de esas denominaciones de origen. De las 29 denominaciones de origen protegidas en Colombia, 15 cuentan con asociaciones autorizadas por la Superintendencia para su uso, administración y comercialización en mercados nacionales y extranjeros. Recuerda que tus datos son parte de tu identidad digital, de tu información personal y que no debes revelarlos a desconocidos o terceros, sobre todo si no estás seguro de su procedencia e intenciones. Hacemos una pausa y ya regresamos. Las casas del consumidor regionales cuentan con presencia permanente de funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano de la Superintendencia. De esta manera, los usuarios podrán obtener orientación sobre todos los trámites y servicios de la entidad. Seis meses atrás, Tatiana compró un celular que desde el inicio ha presentado fallas en la recepción de llamadas. Pese a solicitar reiteradamente la reparación del equipo o la devolución del dinero, no ha obtenido respuesta satisfactoria por parte de la empresa de telefonía. Cansada de esta situación, se acercó al punto móvil de la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger sus derechos. Me explican cómo hacer la reclamación. Primero, pues es como un conducto regular, ¿no? Inicialmente, pues ya el proceso que se ha hecho con el operador y hacer como un derecho de petición, en donde le orientan a uno de lo que debe mencionar en ese derecho. Junto a Tatiana, todos los consumidores cuentan con personal experto del Grupo de Atención al Ciudadano de la Superintendencia que se suman al de la Red Nacional de Protección al Consumidor para, de manera simultánea, brindar orientación relacionada con propiedad industrial, protección del consumidor y de la libre competencia, entre otros temas. Realmente es bueno porque muchas personas quizás no tienen el acceso a la información y a veces por ignorar esas cosas es que uno se queda callado o no hace valer sus derechos. La ventaja principal para los ciudadanos es que actualmente estamos con atención presencial en las 13 casas del consumidor regionales, 2 puntos presenciales, uno en la ciudad de Riohacha, otro en la ciudad de Cúcuta y en la ciudad de Bogotá en la unidad móvil, que cada semana está en un lugar diferente de la ciudad y con nuestros kioscos informáticos que se encuentran ubicados en diferentes centros comerciales de la ciudad. La próxima semana iniciamos plan piloto de erradicación en las ciudades de Popayán, Armenia y Neiva, donde los ciudadanos podrán acercarse, llevar sus solicitudes y requerimientos acerca de temas particulares como puede ser
una demanda, una denuncia, un registro de marca. Desde marzo hasta mayo de este año, el Grupo de Atención al Ciudadano ha brindado orientación presencial a más de 4.700 personas en todo el país. Es momento de conocer dónde estará esta semana la ruta del consumidor. Preste atención y sígale la pista al bus. En el departamento del Huila, la ruta del consumidor llegará a Timaná y Altamira. En el Tolima estará en Ambalema y Líbano y en Antioquia en Dabeiba y Uramita. Mientras que en el Atlántico arribará a Barranquilla y en Boyacá a Tunungua y Briceño. En Bogotá, una carpa de atención ciudadana estará ubicada en la terminal de transporte de Salitre. Hoy en Economía Naranja destacamos el trabajo que durante 20 años ha adelantado la Biblioteca Pública de Bogotá, Virgilio Barco, para fomentar la lectura y escritura en el país. En diciembre de 2001 fue inaugurada la Biblioteca Pública Virgilio Barco en Bogotá, contigua al Parque Metropolitano Simón Bolívar. Recibió su nombre en homenaje al expresidente colombiano y fue diseñada por el arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona. En 2007 fue declarada Patrimonio Arquitectónico de la ciudad gracias a su diseño urbanístico y paisajístico en forma de caracol que integra paisajes naturales y espejos de agua alrededor de la estructura. Y su arquitectura está diseñada para llevar al usuario a una sensación de silencio y de relacionarse con la lectura. Y luego, en un espacio en forma de caracol, es donde el usuario va a poder relacionarse con los libros y con todas las ofertas culturales que tiene el edificio. Los 3 niveles de la estructura se integran a través de sus pasillos en espiral que conducen a una gran colección literaria distribuida en la sala general, la sala de literatura infantil, el distrito gráfico, la hemeroteca y la biblioteca digital. Más de 95.000 libros de historia, arte y filosofía, entre otros géneros, hacen parte de la colección física en la biblioteca. La versión digital cuenta con más de 3 millones de ejemplares. En los servicios ha tenido una transición de una inclusión de actividades relacionadas con la misma ciudadanía. Los espacios para el adulto mayor, los espacios para jóvenes que ocupan todo el área del parque han sido espacios muy importantes que se han venido consolidando a lo largo de estos 20 años. Me parece un espacio que por primera vez, un espacio agradable, aseado, limpio y sobre todo un espacio que ayuda a leer, invita a leer y a acercarse a la cultura en los libros. En Distrito Gráfico, los niños y jóvenes encontrarán cuentos, sagas y cómics de sus superhéroes favoritos. Realmente estoy aquí directamente por los cómics, son algo que me encanta, la manera en que pueden evocar emociones, diseñar tantos escenarios, el hecho de que incluso el estilo del trazo pueda denotar una emoción, una idea. Las historietas, los cuentos, el teatro y la poesía son algunos de los géneros literarios dedicados a los más pequeños en la sala infantil. Digamos que varias de las actividades que están diseñadas desde la Biblioteca Virgilio Barco le apuntan a los nuevos emprendimientos de los jóvenes, muchos de ellos relacionados con las industrias editoriales, con el tema de videojuegos, para que esos productos que son resultado de emprendimientos puedan aplicar también a unos estímulos relacionados con la economía naranja. En el segundo semestre de 2021, la Biblioteca Pública Virgilio Barco completará 2 décadas como motor de las industrias creativas del país desde la esfera gráfica y literaria. Chat para asesoría en línea y videollamadas en temas de propiedad industrial e información general son algunos de los canales de atención no presencial dispuestos en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Acceda a ellos para obtener asesoría de manera gratuita. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.